qué historia tan increíble tenemos para hoy, Ana. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Hoy vamos a viajar en el tiempo, directamente hasta la Francia del siglo XIX, para hablar de un verdadero genio. Un niño que, literalmente, trajo luz a la oscuridad. Hoy vamos a explorar a fondo la biografía de Louis Braille. Music Epic. Hola Carlos y hola a todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que es una de esas historias que te dejan con un nudo en la garganta, pero que al mismo tiempo te llenan de muchísima esperanza. Porque fíjate, todos conocemos el sistema Braille, lo vemos a diario en los ascensores, en las cajas de medicinas, pero casi nadie sabe lo trágica y a la vez fascinante que fue la vida de su creador. Pues exacto. Y para entender todo esto, tenemos que irnos al año 1809, a un pueblecito francés llamado Coupvey, muy cerquita de París. Allí nace Louis, un niño completamente sano, con una vista perfecta y lleno de energía. Su padre, Simon René, era el guarnicionero del pueblo, o sea, el hombre que fabricaba todos los arneses y sillas de montar para los caballos de la zona. Y claro, imagínate cómo era el taller del padre. Un lugar lleno de cueros pesados, correas y, sobre todo, herramientas muy afiladas. Louis era un niño súper curioso, de esos que lo tocan absolutamente todo. Y un día, cuando solo tenía 3 añitos, estaba jugando en el taller tratando de imitar el trabajo de su padre. Agarró una herramienta, un punzón muy afilado, que se usaba para perforar el cuero más grueso. Y aquí viene el momento que lo cambió todo para siempre. El niño estaba haciendo muchísima fuerza con el punzón sobre una pieza de cuero resistente, y de repente la herramienta resbaló con violencia y se le clavó directamente en el ojo derecho. Solo de pensarlo me dan escalofríos, Carlos. En esa época, a principios del siglo XIX, la medicina era extremadamente precaria. No había antibióticos, no había forma real de frenar una infección grave. Así que, como era de esperarse, el ojo herido se le infectó rápidamente. Y lo peor de todo no fue eso. La infección fue tan agresiva que se extendió al otro ojo, al ojo que estaba completamente sano, por una condición médica llamada oftalmía simpática. Fue perdiendo la vista poco a poco, en una agonía lenta, hasta que a los 5 años, el pequeño Louis quedó sumido en la oscuridad total, completamente ciego. Es una tragedia enorme para un niño tan pequeño. Pero, ¿sabes qué es lo verdaderamente increíble de esta familia? Que no lo escondieron, ni lo trataron como a una carga inútil, algo que tristemente era súper común en esa época con las personas con discapacidad. Sus padres le enseñaron a ser independiente. Su padre le talló bastones de madera a medida para que aprendiera a caminar por las calles del pueblo él solo. Sí, y el cura del pueblo se dio cuenta de que el niño era brillante, fuera de lo común. Tenía una memoria prodigiosa. Así que convencieron a los padres para que lo enviaran a la escuela local con los niños videntes. Louis aprendía todo de memoria, solo escuchando las lecciones. Pero claro, llegó un punto en que necesitaba leer por sí mismo para poder seguir avanzando en su educación. Exactamente. Y ahí es cuando, a los 10 años, consigue una beca importantísima para ir al Instituto Real para Jóvenes Ciegos en París. Era la primera escuela de este tipo en todo el mundo. Suena muy prestigioso y elegante, pero la realidad era bastante distinta y mucho más cruel. Campana. Totalmente. El edificio era húmedo, oscuro, casi como una prisión, y las condiciones de vida eran durísimas. Los niños estaban mal alimentados y pasaban frío, pero a Louis no le importaba nada de eso. Él solo tenía una sed insaciable por aprender. El verdadero problema era el método de lectura que usaban en ese lugar. El famoso sistema de Valentin Hauy. Imagínate esto para tratar de leer. Agarraban papel mojado y lo prensaban con letras de plomo gigantes para que quedaran en relieve. Los libros resultantes eran enormes, pesadísimos y carísimos de fabricar. Y lo peor de todo, los niños tardaban una eternidad en leer una sola frase, palpando lentamente esas letras gigantes. Y además de lentos, no podían escribir, solo podían leer pasivamente lo que otros imprimían para ellos. Louis estaba frustradísimo con esta limitación, hasta que, en el año 1821, cuando Louis tenía apenas 12 años,
Un capitán del ejército francés llamado Charles Barbier visita el instituto. Este capitán había inventado un sistema llamado escritura nocturna o sonografía. Era un código táctil basado en puntos y guiones en relieve. Lo diseñó específicamente para que los soldados pudieran leer mensajes en el campo de batalla, en plena noche, sin tener que encender una linterna y delatar su posición al enemigo. La idea base era brillante, pero el sistema militar de Barbier era demasiado complejo. Usaba una cuadrícula enorme de 12 puntos para representar sonidos fonéticos, no letras del alfabeto. Era muy difícil de memorizar y, sobre todo, 12 puntos eran demasiados para que cupieran en la yema de un dedo de una sola vez. Había que mover el dedo constantemente para descifrar un solo símbolo. Pero para Louis, tocar ese papel punteado fue como ver la luz del sol de nuevo. Se obsesionó por completo. Agarró la idea fundamental de Barbier y se pasó 3 años enteros, trabajando de día y de noche, modificándola. Imagínate a este adolescente de 13, 14, 15 años probando combinaciones matemáticas sin parar en la oscuridad de su cuarto. Y aquí hay un detalle que me parece pura poesía histórica, Ana. ¿Sabes qué herramienta usó Luis para crear los relieves de su nuevo sistema experimental en el papel? Un punzón. Exactamente el mismo tipo de herramienta afilada que le había quitado la vista de niño. Ahora en sus manos le estaba devolviendo la capacidad de leer y escribir. ¡Wow! Es increíble cómo da vueltas la vida. A los 15 años, Luis presentó su sistema terminado. Había logrado reducir los 12 puntos de Barbier a solo 6. Una matriz perfecta de 3 filas por 2 columnas. Esos 6 puntos cabían exactamente bajo la yema del dedo índice. Se podía leer con un solo toque, rapidísimo y sin esfuerzo. Y no solo servía para el alfabeto básico. Luis, que además era un músico brillante, adaptó el sistema de 6 puntos para leer partituras musicales complejas, y luego también para matemáticas y ciencias. Era un sistema absolutamente perfecto, elegante, lógico y universal. Pero, como suele pasar tantas veces con los genios adelantados a su tiempo, no le hicieron caso de inmediato. ¡Qué mentalidad tan cerrada! Llegaron al extremo de prohibir oficialmente el uso del braille en la escuela. Pero los alumnos no se rindieron, lo aprendían a escondidas. Se pasaban notas secretas en los pasillos usando el sistema de Luis. Era una especie de rebelión silenciosa y maravillosa por el derecho a la educación. Con el paso del tiempo, Luis se convirtió en un querido profesor del instituto y también en un organista muy respetado que tocaba en varias iglesias importantes de París. Pero las malas condiciones de vida que soportó en el instituto durante su infancia le pasaron una factura terrible. Contrajo tuberculosis. Tristemente, su salud se fue deteriorando poco a poco durante años. Louis Braille murió el 6 de enero de 1852. Tenía solo 43 años de edad. Y lo más injusto y triste de todo es que murió sin llegar a ver cómo su sistema era adoptado oficialmente por las instituciones. Sí, fue apenas 2 años después de su muerte cuando el gobierno francés finalmente reconoció la absoluta genialidad del sistema Braille y lo hizo oficial y obligatorio en todas las escuelas para ciegos del país. Y de ahí, como un reguero de pólvora, se expandió al mundo entero. Hoy en día, gracias a la perseverancia de ese pequeño niño de Coupe-Vreux, millones de personas ciegas en todo el mundo tienen acceso real a la educación, a la literatura, a la música y a la independencia total. Es un legado verdaderamente inmortal que cambió la historia de la humanidad para siempre.